momento de recibir al economista Elías Gelay a través de este contacto por Zoom. Elías, gracias por el tiempo como siempre. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Un gusto siempre compartir con ustedes. Bien, y quisiéramos conocer tu opinión, resultado de tu análisis sobre nuestra macroeconomía. En primer término, ¿cómo viste el primer semestre de este 2025? Ya conociendo la mayoría de los datos, si bien todavía falta seguro el último mes, pero ¿qué viste del desenvolvimiento económico, macroeconómicamente hablando de Paraguay, Elías? Ok. Cuando hablamos de economía, siempre nos referimos principalmente al tema de la inflación, al tema de la variación en nuestro tipo de cambio, a nuestro déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, podemos destacar que la inflación está bastante controlada, estamos más o menos alrededor de un 4%, Ujú. si bien todavía falta el informe ahora del mes de julio. Sí. Hasta el mes de junio vimos que veníamos en esos niveles de 4%. De hecho, según el Banco Central, junio fue un mes que prácticamente no hubo aumento en los precios, reflejaron 0% de incremento. Es cierto que, bueno, en julio tuvimos el incremento del salario mínimo, entonces Ujú. tenemos que ver cómo eso va a impactar probablemente en el indicador de mes de julio. Pero también tuvimos este escenario particular en donde el tipo de cambio bajó de manera importante durante el mes de julio, por varios motivos, pero bueno, eso a lo mejor ayuda un poco en la variación, digamos, del precio de los bienes y servicios que importamos, ¿verdad? Que están Ujú. cotizados en dólares. Sí. A nivel de déficit fiscal, podemos comentar que, bueno, el gobierno sigue con una política de bastante austeridad, digamos, con relación al gasto público. Hay que ver si eso se puede flexibilizar en este segundo semestre porque se siente un poco la falta de liquidez. Creo que hay posibilidades del gobierno de hacer algunos pagos a varios proveedores del Estado que realmente están esperando y con retrasos, digamos, importantes en los pagos. Pero en general, digamos, hay un compromiso de disminuir nuestro déficit fiscal y entrar de vuelta en lo que exige nuestra ley de responsabilidad fiscal. Y creo que, bueno, todo eso ayuda, como dijimos, a nuestros números y a nuestros indicadores de macroeconomía, si hablamos de eso. Ujú. Ahora, en este primer semestre, desde afuera, Elías, ¿siguen viéndonos como opción viable y potable para las inversiones? ¿Eso no ha variado? ¿No hay elementos que puedan hacer variar eso? ¿No se vio eso, Elías? No, realmente nosotros sentimos que cada vez hay mayor interés de parte de inversores del exterior en venir a ver qué opciones de inversión encuentran en Paraguay. Estamos viendo una buena dinámica, digamos, de venida de gente del exterior en ese sentido, en diferentes sectores, tanto en los sectores de inmobiliarios, Ujú. empresarios que vienen de repente a, bueno, a participar en empresas locales o a abrir emprendimientos. De hecho, bueno, la última emisión de bonos del Tesoro tuvo también una participación de inversores del exterior que están Sí. comprando ya títulos del gobierno en moneda local. Eso es una buena señal. Entonces creo que estamos avanzando en ese sentido a en ir mostrando las ventajas que ofrece Paraguay a nivel internacional y bueno, principalmente a nivel regional, digamos, ¿verdad? Para los argentinos, los brasileros, todo lo que estamos viviendo en Paraguay es importante por el crecimiento que estamos teniendo y bueno, lo que siempre se comenta, Ujú. nuestra baja carga impositiva, nuestro régimen simplificado de impuestos, la gran cantidad de gente que existe para poder ser empleada, digamos, tenemos una base de población realmente muy joven. Entonces, todos esos son factores, digamos, que de alguna manera son atractivos para los inversores del exterior. Y bueno, y principalmente esta solvencia macroeconómica que estábamos hablando en un contexto de mucha volatilidad que existe Sí. a nivel mundial. Paraguay sigue siendo un país que mantiene, digamos, una tendencia positiva, sin tantas volatilidades. Entonces, eso realmente es algo importante que creo que como sociedad tenemos que valorar y bueno, y aprovechar esta coyuntura.
Ujú. Y también es importante lo que mencionas, Elías, en el sentido de, siempre observo que Paraguay ha logrado, más allá de ese crecimiento macroeconómico, poder de alguna manera desacoplarse a lo que está pasando a nivel mundial. Hoy en día tenemos una economía globalizada, eso es indudable, pero lo que construyó Paraguay está como yendo siempre en paralelo a esas tendencias que se van dando a nivel mundial. Podemos recibir de repente, y lo hemos mencionado con más de un economista que contribuye con su análisis aquí en el programa, recibir algún coletazo, pero la firmeza de lo construido continúa, Elías. Asimismo, así como comentás, realmente Paraguay viene haciendo bien las tareas a nivel macroeconómico ya desde hace varias décadas. A principios de los 2000 se hizo ya un esfuerzo importante, digamos, Banco Central viene trabajando con el esquema de metas de inflación ya desde hace tiempo. Tenemos posibilidad de mantener un régimen fiscal importante en donde no nos excedemos demasiado. Bueno, obviamente tuvimos los años de pandemia que fueron complicados y todos los países que ya venían endeudados tuvieron en los años de pandemia un endeudamiento realmente bastante importante. Nosotros crecimos y realmente tenemos todavía mucho en inversiones por hacer Ujú. y bueno, se está hablando mucho ahora de ver cómo darle financiamiento a esas inversiones ya desde el sector privado para justamente evitar el financiamiento del sector público para encarar esos proyectos, digamos. Entonces, creo que hay una gran oportunidad ahí para el sector privado de ver cómo acompañar este dinamismo, consiguiendo financiamiento, consiguiendo socios estratégicos del exterior que nos permitan llevar adelante obras de infraestructura realmente importantes que necesitamos en el país, porque todas esas obras de infraestructura son fundamentales para incrementar nuestro nivel de productividad. Ujú. Esto que tanto se habla ahora de que se quiere levantar el PIB, digamos, o elevar Sí. nuestro Producto Interno Bruto, eh, y se habla, bueno, ver cómo inclusive hasta duplicar en la próxima década. Creo que es posible, pero necesitamos que todos los actores, tanto del sector público como del sector privado, tomen este desafío y lo puedan convertir en una realidad. Creo que tenemos la brillante oportunidad en este contexto, como decía, regional, en donde Ujú. los países siguen realmente sufriendo mucho estos desequilibrios macroeconómicos que van teniendo. Y Paraguay ahí se presenta como una opción de inversión bastante estable, con bastante potencial de crecimiento y creo que lo debemos aprovechar. Hablaste del sector inmobiliario hace un rato, también del sector de la construcción. No sé si tuviste oportunidad de leer un artículo del diario La Nación de Argentina que precisamente hablaba de una especie, entre comillas, de burbuja inmobiliaria en Paraguay, cuando en realidad lo que nosotros vemos es crecimiento avanzado en los últimos 15 años. No se condice el artículo con la realidad. ¿Consideras que esta no es una opinión de los capitalistas y los inversores, Elías, tomando en cuenta que nosotros podemos ver aquí en Paraguay lo que se hace en desarrollo inmobiliario? Sí, lo que pasa es que hay una realidad. Realmente tenemos un déficit habitacional muy importante. Como Ujú. decimos, tenemos una población joven que viene en crecimiento. Entonces, realmente hay una escasez de viviendas, hay Ujú. un déficit importante de viviendas. Pero no solo de viviendas, también si uno empieza a ver los espacios disponibles, digamos, para Sí. oficinas corporativas y demás, vemos que ahora hay varios proyectos encarados al tema de oficinas, porque realmente también vemos ahí que hay cierta escasez, digamos. Entonces, y también todavía los valores de los metros cuadrados, tanto de tierra como de inmuebles acá en Paraguay, si uno los compara con las principales capitales de Latinoamérica, estamos todavía por debajo. Entonces, creo que hay todavía un margen de crecimiento en ese rubro. Y cuando hablamos solamente de Asunción, pero realmente en el interior también estamos viendo desarrollos importantes en Ujú. Ciudad del Este, que es un centro que se está desarrollando bastante con la Encarnación. llegada de industrias, también en el sector de vivienda empezamos ya a ver
mucho más edificios en altura en Ciudad del Este, algo que no solíamos observar en los últimos años. Ahora ya empezó también una dinámica importante ahí. Entonces creo que tenemos todavía años por delante en donde el desarrollo inmobiliario va a tomar un rol importante, y cuando uno habla de repente con gente que viene del exterior te dice que realmente le sorprende. No hay Sí. muchas capitales hoy en día en Sudamérica que estén teniendo este crecimiento y este auge en inmobiliario como sí lo ven acá en Paraguay. Ujú. Y ahora, antes de ir a la pausa, ¿qué podemos esperar macroeconómicamente para el segundo semestre del año, tomando en cuenta las diferencias con el primer semestre? Estamos entrando en la etapa de la zafra fuerte, el inicio de la zafra 25-26 y también el comercio habitual de fin de año que aumenta. Sí, definitivamente, probablemente nuestro tipo de cambio vuelva a tener alguna variación de vuelta hacia arriba. Así como decís, el segundo semestre suele haber un dinamismo diferente, Sí, con mayor nivel de importaciones, digamos, ya para fin de año. La dinámica económica viene todavía siendo importante, si bien el financiamiento en guaraníes, debido un poco a la escasez de guaraníes, subieron un poco las tasas de interés, pero todavía digamos que en niveles razonables veníamos con tasas de interés realmente muy, muy bajas. Entonces creo que la dinámica económica va a seguir siendo importante. Creo que el sector público también, si libera parte de los pagos que están retrasados, va a inyectar también mayor dinamismo, digamos, en estos últimos meses del año. Y estamos viendo buenos niveles también de recaudación. Las importaciones este año subieron de manera importante con relación al año pasado, y eso muestra un poco también parte de ese dinamismo económico que venimos viendo, digamos, en Paraguay en este primer semestre. Así que creo que todas las condiciones están dadas para que el segundo semestre también sea muy bueno. Tenemos muchos eventos internacionales que en los próximos meses, con el tema de los Juegos Sur, también el tema del rally y otros eventos. Entonces Paraguay se está presentando hoy en día como una opción también de entretenimiento, de turismo, y eso no es casual, digamos, que hayamos estado justamente entre los países que más crecieron a nivel de turismo este año con relación al año pasado. Entonces, creo que la dinámica económica va a seguir siendo importante en lo que resta del año. ujú. Y más allá de la volatilidad global y de los aranceles de Donald Trump. Asimismo, realmente siempre decimos nosotros que a veces no nos beneficiamos, digamos, de todas las ventajas que podríamos tener al estar mucho más integrados al mundo en varios sectores, pero tampoco nos castiga cuando Claro, el mundo también presenta estas volatilidades negativas. sí. Un poco parte de esa estabilidad que tenemos es no estar tampoco tan vinculados al mundo, que te digo, tiene sus pros y sus contras, porque a veces no recibimos todo el flujo de capitales que necesitaríamos, pero tampoco tenemos todavía una salida de capitales tan importante, y entonces eso evita un poco nuestra volatilidad. Eh, y sí, el mundo está muy volátil ahora con todas las decisiones de Trump y toda esta guerra arancelaria que se está generando. Lo está sufriendo mucho Brasil Sí. en estas últimas semanas. Y bueno, de algún rebote nosotros a lo mejor también tendremos, o una oportunidad también ahí, viendo un mercado brasilero un poco más lento en algunos sectores. Y bueno, Paraguay de vuelta se presenta ahí como una opción para mejorar los costos de producción de toda la industria brasilera.